Era una tarde tibia de primavera en Los Ángeles, el tipo de día en que el cielo se extendía limpio y azul y las flores recién abiertas pintaban los jardines de la ciudad. En el Centro Cultural de Wilshire Boulevard se preparaban para un evento benéfico que reuniría a empresarios, artistas y líderes sociales. Entre los invitados estaba Eliza Harper, una mujer de 35 años, de presencia serena, ojos profundos y una sonrisa que no ocultaba las cicatrices del pasado. Hasta ese día, su vida había sido un viaje de altibajos y abismos. Ella fue, años atrás, la esposa de Graham Wells, un magnate del sector inmobiliario, con quien vivió en una mansión reluciente, rodeada de lujo, pero prisionera de una soledad sofocante. Era una época en la que ella creía que el amor bastaba para sostener un matrimonio. Pero, como muchas mujeres, descubrió tarde que un corazón vacío no se llena con diamantes ni viajes. Cuando Graham, envuelto en vanidad y sed de juventud, la cambió por Savannah Rhodes, una modelo de 22 años, el suelo le faltó. Fue cruel en la separación, más preocupado por mantener su imagen pública que en cuidar a la mujer que le dio años de compañía. El acuerdo de divorcio apenas le permitía pagar las cuentas de la casa, que ahora le parecía inmensa y vacía. Pero nada la preparó para lo que vino semanas después, un desmayo repentino y en el hospital la revelación impactante. Estaba embarazada de quintillizos. En ese auditorio elegante, iluminado por luces, ámbar y decorado con arreglos florales discretos, Eliza caminaba con la seguridad de quien había renacido. Vestía un vestido de corte simple, azul profundo, que realzaba su postura firme y tranquila. Ya no era la mujer que lloraba en silencio en las madrugadas. Esos años habían sido de lucha diaria, embarazo de riesgo, noches sin dormir con 5 recién nacidos prematuros, Jason, Malia, Thomas, Ella y Liana, cuentas atrasadas y una soledad que a veces parecía insoportable, pero no se rindió. Empezó un blog anónimo donde vertía sus dolores y descubrió poco a poco una red invisible de mujeres que también luchaban por levantarse. El blog creció, se volvió voz, se volvió libro, y hoy, en ese salón, ya no era la exesposa de Graham Wells. Era la fundadora de Resilient Roots, una ONG que ayudaba a cientos de madres solteras. Respiró hondo antes de entrar, no porque temiera al público, eso ya lo había superado, sino porque sus 5 pequeños estaban allí, en un rincón reservado de la audiencia bajo el cuidado de una amiga cercana. Jason, el más curioso, Malia con su expresión atenta, Thomas, siempre pegado a su hermana Ella, y Liana, la menor por minutos, con su carácter intrépido, todos con 5 años recién cumplidos. Y era ese detalle, ese simple hecho, lo que Eliza sabía que podía tambalear todo, porque ese era un evento frecuentado por empresarios y figuras públicas. Y Graham Wells, dueño de una imagen pública pulida y uno de los patrocinadores del evento, ciertamente estaría allí. Él no sabía de la existencia de los hijos, no tenía idea de que aquella mujer con quien un día estuvo casado había criado, sola, 5 vidas. Eliza no esperaba encontrárselo. Sí le habían avisado que la Wells Corporation era una de las apoyadoras del evento, pero en las semanas de preparación prefirió no pensar en ello. En los últimos 5 años había aprendido a convivir con la idea de que Graham era parte de un pasado cerrado. No lo odiaba. Jamás había enseñado a sus hijos a cultivar rencor, pero tampoco sentía necesidad de reaproximarlo a la vida que había construido. Los niños sabían que no tenían un padre presente y sabían que tenían una madre completa. Para Eliza, eso bastaba. O bastaba hasta ese día, porque cuando entró al salón y sus ojos recorrieron la multitud, lo vio. Alto, impecablemente vestido, la misma sonrisa ensayada de siempre. A su lado, la inseparable Savannah, ahora su esposa oficial.
Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de sorpresa. Porque en ese instante, mientras Graham conversaba con un grupo de inversores, notó algo que nunca había visto antes, un cierto cansancio en su mirada, un desgaste que ninguna corbata de marca podía esconder. Por un momento, casi sintió lástima, pero fue un instante breve. Desvió la mirada y se concentró en lo que había venido a hacer. Saludó conocidos, se tomó algunas fotos con simpatizantes de la ONG, recibió elogios por el libro que recientemente había entrado en la lista de más vendidos. La voz interior, firme. Hoy ya no eres la mujer abandonada, eres Eliza Harper. Y ellos, Jason, Malia, Thomas, Ella y Liana, son tu fuerza. Los minutos pasaron entre discursos y presentaciones. Eliza se mantuvo atenta, pero su mirada volvía siempre al rincón donde estaban los niños. Era imposible no sonreír al verlos tan concentrados, cada uno con su particularidad. Jason susurraba a Malia. Thomas giraba un pequeño carrito de juguete entre los dedos, y Ella sujetaba con cuidado la manita de Liana, que movía las piernas inquieta. La maternidad le había enseñado algo precioso, la belleza de lo ordinario. Pequeños gestos, miradas, toques. Ahí residía el verdadero milagro de la vida. No en contratos, cifras o alfombras rojas. ¿Y si Graham llegaba a verlos? ¿Qué impacto tendría después de tanto tiempo? Una parte de ella temía esa escena. Otra deseaba que él supiera, no para herirlo, sino para que viera, para que por una vez mirara más allá de sí mismo. El momento llegó de forma inesperada. Durante el intermedio, mientras el público se dirigía al cóctel, los niños corrieron hacia ella, como siempre hacían, y la rodearon con abrazos. Jason fue el primero en señalar: «Mamá, ese hombre allí parece los muñecos de la tele». Eliza se volteó y, siguiendo la mirada de su hijo, encontró a Graham, parado a pocos metros. Él los observaba, inmóvil. Sus ojos, esos mismos ojos que ella conocía tan bien, estaban fijos en los niños. La sonrisa ensayada había desaparecido. En su rostro, una confusión de sorpresa, incredulidad y algo más difícil de definir. Un destello de emoción cruda, sin filtros. Por un largo segundo, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese elegante y silencioso salón. Eliza respiró hondo y rompió el momento. Se arrodilló, acomodó la blusa de Thomas y susurró algo a los niños. No quería exponerlos a una vergüenza que no comprendieran, pero no había manera de borrar lo que ya estaba hecho. Cuando se levantó, vio a Graham acercándose, vacilante, como quien camina sin saber si debe. Ya no usaba esa confianza arrogante que tanto la marcó en el pasado. Sus pasos eran más lentos, la mirada vulnerable. Se detuvo a pocos pasos y habló, con una voz débil, que parecía salir de un hombre más viejo de lo que su edad sugería. «Eliza, son tus hijos». La pregunta flotó en el aire. Ella sintió latir su propio corazón, pero su voz salió firme. «Nuestros, Graham». Y en ese instante, un rubor subió a su rostro, una mezcla de vergüenza y desconcierto que ni todos los años de blindaje social podían ocultar. El silencio entre ellos duró solo unos segundos, pero fue denso. Graham miraba a los pequeños, que curiosos también lo observaban. No había resentimiento infantil, solo esa inocente curiosidad de niño. Jason, con su manera directa, preguntó: «Mamá, ¿quién es ese señor?». Antes de que Eliza pudiera responder, Graham se agachó, miró a los ojos al niño. Soy amigo de tu mamá», dijo, con la voz quebrada. Era todo lo que podía decir. Eliza no intervino, observaba. Ya no era una mujer fragilizada por su presencia. Era madre, era completa. Dejaría que ese momento siguiera su curso. En los minutos que siguieron, algo cambió en el semblante de Graham. El hombre que siempre se había enorgullecido del control, de los negocios, la imagen, las emociones,
Parecía allí, sin defensas. A cada mirada intercambiada con esos niños, su expresión se suavizaba, como si una grieta invisible se abriera en el muro que construyó a su alrededor. Elisa lo notó. No sintió pena ni triunfo. Sintió solo una extraña paz, porque ese momento, tan temido, no la disminuía. Al contrario, le mostraba cuánto había crecido. Sin decir palabra, indicó con un gesto discreto que podía acompañarlos hasta un rincón más reservado. Graham asintió. Siguieron hacia un pequeño jardín interno del centro cultural, lejos de las miradas curiosas. Los niños se distrajeron con una fuente en el centro del patio, mientras los dos, adultos, por fin, quedaron frente a frente. El silencio entre ellos cargaba años de ausencia. Graham fue el primero en hablar, con voz baja. No sabía, Elisa, no sabía nada. Ella lo miró con una mirada firme, sin rencor. No había mucho que decir en aquel entonces. Yo misma solo lo descubrí semanas después de que todo había acabado. Él pasó la mano por el cabello, visiblemente desconcertado. ¿Y tú? ¿Criaste 5 hijos sola? No era una pregunta. Era una constatación, dicha con mezcla de asombro y respeto. Elisa mantuvo el tono sereno. Sí, y no me arrepiento ni un solo día. Y de hecho no se arrepentía. Cada dificultad, cada noche sin dormir, cada lágrima, todo formaba parte de una vida que ahora era suya por elección, no por accidente. Por algunos instantes, Graham solo la observó como si viera por primera vez a la mujer que un día dijo amar. Ya no era aquella joven sumisa de las cenas formales. Había en Elisa una fuerza que trascendía lo que él conocía. Ellos son increíbles, murmuró mirando a los niños. Jason ahora jugaba a correr alrededor de la fuente. Malia acompañaba con cuidado a Liana, y Thomas y Ella recogían flores caídas. Era un cuadro simple, pero para Graham profundamente conmovedor. Los criaste con tanto amor, y yo ni sabía que existían. La culpa se insinuaba en su voz, pero Elisa, sin querer perderse en viejos resentimientos, dijo solo: «Lo importante es el ahora, Graham. Son felices, tienen todo lo que necesitan». Hubo un breve silencio. Luego, con un suspiro, dijo lo que parecía haber ensayado mentalmente desde la primera mirada a esos niños. «Elisa, no estoy aquí para remover el pasado, pero si hay alguna oportunidad, me gustaría conocerlos. No quiero interferir. Solo quería poder estar cerca si tú me lo permites». Las palabras llegaron con una sinceridad que sorprendió hasta a él mismo. No era una súplica, ni una petición movida por culpa. Era un deseo genuino. Elisa lo miró largo rato, midiendo cada palabra. Sabía que esa decisión cambiaría el rumbo de muchas vidas, no solo de los niños, sino también de la suya. Y en ese instante, entre las sombras del jardín y la risa ligera de sus hijos de fondo, entendió que ya no cargaba rencor, cargaba decisiones y fuerza para tomarlas. «Graham», comenzó ella con voz firme, pero sin dureza, «no escondí a nuestros hijos por venganza. Cuando descubrí el embarazo, tú ya habías empezado tu vida, y yo tuve que empezar la mía. No era una historia que entrara en una llamada o en un diario social. Era algo que necesitaba vivir y construir con ellos». Él la escuchó sin interrumpir, ojos fijos, como si absorbiera cada palabra. «Los crié con amor, sin hablar mal de ti. Saben que fueron deseados, que son amados. No saben aún todo. Y si realmente quieres acercarte, tendrá que ser con respeto, sin promesas vacías, sin desaparecer después». Graham asintió lentamente, un peso pareciendo desprenderse de sus hombros. «Entiendo. No merezco facilidades ni prisa, solo quiero empezar de alguna manera, si tú me lo permites». En ese momento, Jason se acercó corriendo, interrumpiendo la conversación con la naturalidad de los niños. «Mamá, ¿puedo mostrarle a ese señor el dibujo que hice?» Elisa sonrió.
acarició el cabello del hijo y respondió: «Claro, querido. Ve». Jason, con sus ojos vivos, corrió hacia Graham y sin ceremonia le entregó un papel colorido con trazos de casas, árboles y 5 figuras tomadas de la mano. Graham sostuvo el papel con cuidado, como si fuera algo frágil. Sonrió de una manera que Elisa no veía desde hacía años. No esa sonrisa pública, sino una sonrisa real, casi emocionada. «Es lindo, Jason. Muchas gracias por mostrarme». La escena, simple y espontánea, fue más elocuente que cualquier discurso. Allí, en el gesto inocente de Jason, había un puente construyéndose. Eliza observaba con el corazón apretado, pero también sereno. No sabía cómo evolucionaría eso, pero percibía que el pasado ya no tenía el mismo peso. Era un nuevo territorio, desconocido, sí, pero posible. Graham, por su parte, parecía tocado de una forma que ni él mismo comprendía. La dureza que lo acompañaba en ambientes de negocios no servía allí. Ante Jason y los otros niños que se acercaban curiosos, se descubría un hombre común. Y eso, paradójicamente, le traía alivio. Liana, la menor, se acercó tímida y tiró de la barra del abrigo de Eliza. «Mamá, ¿él va a jugar con nosotros?». La pregunta inocente expuso sin querer la complejidad de la situación. Eliza sonrió, se agachó y dijo: «Hoy va a hablar un poco más con mamá. Después veremos, ¿de acuerdo?». Liana asintió, satisfecha con la respuesta simple. Graham observaba cada detalle, cada intercambio de miradas entre madre e hijos. Y allí, en lo íntimo, comenzaba a nacer una certeza. Había perdido mucho tiempo, pero tal vez aún quedaba un camino. No sería fácil, no sería inmediato, pero el deseo sincero de formar parte de la vida de esos niños se enraizaba en él con una fuerza inesperada. La tarde avanzaba y el evento seguía su ritmo adentro. Sin embargo, en ese pequeño jardín, el tiempo parecía tener otra medida. Eliza sabía que pronto tendría que volver a la ceremonia, dar entrevistas, cerrar su participación, pero parte de ella comprendía que ese momento tenía un valor que superaba cualquier agenda. Con un gesto tranquilo, invitó a Graham a sentarse en uno de los bancos de piedra del patio. Él aceptó, todavía un tanto aturdido por la sucesión de emociones. «Graham», dijo con suavidad, «tengo que ser clara, los niños son mi mundo. Todo lo que construí fue para darles una vida segura. Si quieres acercarte, tendrás que probar que estás dispuesto a caminar despacio, sin promesas bonitas, con presencia real». Él la miró con una expresión de respeto que quizá nunca había mostrado con tanta transparencia. «Elisa, yo no sé si merezco esta oportunidad, pero quiero intentarlo, no por culpa, no para limpiar imagen, sino porque viéndote a ti, viéndolos a ellos, me doy cuenta de lo que perdí, y no quiero seguir lejos». Había sinceridad en su tono. No era el hombre de los discursos públicos quien hablaba ahora. Era un padre tardío, un hombre frente a sus propias fallas. Elisa, que había aprendido a escuchar más lo que se hacía que lo que se decía, ponderó. No daría respuestas rápidas, pero en ese instante, dentro de sí, sabía. Algo había cambiado para siempre ese día, y tenía fuerza para conducir ese nuevo capítulo de la manera correcta, por los hijos, por ella misma. El sonido distante de los aplausos en el salón principal anunció que el evento se acercaba al cierre. Elisa se levantó, acomodó la bolsa en el hombro y llamó a los niños con un gesto. Ellos vinieron corriendo, animados, aún llenos de energía. Graham permaneció de pie, mirando a esa pequeña familia que, hasta pocas horas antes, ni siquiera sabía que existía. «Voy a tener que volver adentro con ellos», dijo Elisa. «Pero podemos hablar con calma. Otro día». Hizo una pausa, midiendo el impacto de sus propias palabras. «Podemos pensar en cómo dar el primer paso, sin prisa». Era una invitación, pero también un aviso. Él tendría que respetar el tiempo de todos. Graham asintió,
con una mirada que mezclaba alivio y humildad. Te lo agradezco, Elisa, de verdad, por permitirme al menos intentarlo. Los niños, curiosos, preguntaban quién era ese señor que hablaba con mamá. Elisa, con naturalidad, explicó: un amigo que conocerán poco a poco. No necesitaban más, no en ese momento. Graham sonrió para ellos, se agachó para estar a la altura de sus ojitos y dijo: «Espero verlos de nuevo pronto». Jason respondió con la espontaneidad típica: «Puede ser, pero tiene que jugar también». El comentario arrancó una risa genuina de Graham, algo que para Eliza sonó como una pequeña señal de que quizá, solo quizá, un nuevo tipo de relación podía nacer allí. No un cuento de hadas, no un regreso romántico, sino un camino real, basado en respeto, presencia y las decisiones que cada uno tomaría a partir de ese día. Mientras caminaban por el pasillo de regreso al salón principal, Elisa sentía una leve tensión disiparse en sus hombros. No era la tensión del miedo o la inseguridad, eso ya no formaba parte de quien era. Era el peso de un momento inevitable que finalmente ocurrió. Miró a sus hijos, conversando entre ellos, y pensó en cuánto había superado para llegar allí. Todo ese día parecía tener un nuevo significado. Las luces, los rostros conocidos, los flashes de fotógrafos, todo era escenario para un giro que no podría haber previsto. Al mismo tiempo se sentía dueña de cada paso que daba. Eso no era suerte, era fuerza construida, conquistada día a día. Al otro lado del salón, vio a su amiga y socia de la ONG, que pronto vino a su encuentro. «¿Está todo bien?», preguntó, notando que algo inusual había pasado. Elisa sonrió, una sonrisa tranquila, madura. «Sí, todo bien. Pasaron cosas que voy a necesitar pensar». No entró en detalles allí, no era el momento, pero sabía que más tarde, cuando la noche se calmara y los niños estuvieran en la cama, tendría mucho que reflexionar. El reencuentro con Graham no había sido un ajuste de cuentas, ni un cierre de ciclo. Era antes la apertura de uno nuevo. Un ciclo que exigiría paciencia, discernimiento y, sobre todo, protección a los hijos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elisa se sentía plenamente capaz de conducir todo eso, con el equilibrio que tanto luchó por alcanzar. El cierre del evento fue discreto, discursos finales, agradecimientos, unas pocas fotos más. Elisa, siempre acompañada de sus hijos, prefirió mantenerse un poco al margen del bullicio, respondiendo con educación a quienes se acercaban, pero sin prolongar las conversaciones. El contacto con Graham aún reverberaba dentro de ella. No en forma de confusión, sino como una cuestión a manejar con cautela. No podía dejarse llevar por un impulso emocional, ni de acercamiento, ni de cierre abrupto. La responsabilidad que ahora cargaba era mucho mayor que las heridas del pasado. Era una responsabilidad que involucraba 5 pequeñas vidas que conocían el mundo a través de lo que ella les mostraba. Cuando finalmente salieron del centro cultural, el sol ya empezaba a caer en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranja y rosa. Jason caminaba animado, contándole a Amalia sobre lo que había visto. Thomas y Ella discutían quién sostenía la mano de Liana, y Elisa, con ellos, caminaba con un sentimiento difícil de nombrar, una mezcla de agotamiento y esperanza. No tenía un plan listo. Aún no sabía cómo conducir la posible aproximación de Graham, pero sabía que ya no estaba sola en ese camino. Tenía una red de apoyo, había construido algo más grande que cualquier abandono, y eso le daba una confianza serena. Esa tarde había cambiado todo, no porque Graham hubiera aparecido, sino porque ella misma había cambiado, y ahora podía elegir. Durante el trayecto de regreso a casa, mientras los niños dormían en los asientos traseros del auto, Elisa dejó que los pensamientos fluyeran con más libertad. Revivió las escenas de la tarde,
La mirada sorprendida de Graham, las palabras dichas en el jardín, el gesto espontáneo de Jason con el dibujo. Todo parecía tan real y al mismo tiempo tan distante de la vida que había construido. En otro tiempo, quizá eso la habría sacudido profundamente. Hoy, no. Hoy tenía una perspectiva diferente. Ya no se movía por carencia ni por necesidad de aceptación. Sabía quién era. Sabía lo que había conquistado con cada lágrima, cada paso, cada noche solitaria, y sobre todo, sabía lo que sus hijos necesitaban: estabilidad, verdad y amor. No historias mal contadas, no presencias intermitentes. Llegaron a casa al anochecer. El pequeño apartamento, cálido y acogedor, era un hogar verdadero. No había lujo, pero cada rincón reflejaba cuidado y afecto. Mientras ponía a lavar los abrigos de los niños y preparaba una cena sencilla, sentía crecer una calma interior. Esa no era una noche cualquiera. Lo sabía, pero no quería convertir el reencuentro en un evento mayor de lo que fue. Iba a contarles a los niños con el tiempo, de la manera correcta, y escucharía de Graham en acciones lo que realmente estaba dispuesto a ofrecer. Ya no era la mujer que esperaba, era la mujer que elegía, y en esa elección residía su mayor fuerza. Después de acostar a los niños, cada uno en su pequeño cuarto decorado, con dibujos y fotos de momentos felices, Elisa se sentó en la sala, con una taza de té en las manos. El silencio de la casa a esa hora era casi un ritual. Era el momento en que se permitía sentir, sin prisa, sin máscaras. Tomó el celular y vio que había un mensaje nuevo. Era de un número que reconoció inmediatamente. Graham. No una carta larga, ni un discurso, solo una frase corta. Gracias por hoy. Cuando creas que sea el momento, estaré aquí. Lo leyó y releyó. No respondió, no por descuido, sino porque sabía que cada paso ahora necesitaba su propio tiempo. Había respeto en sus palabras, y eso era un buen comienzo, pero lo más importante era lo que sentía: serenidad. Allí, en esa sala modesta, Elisa dejó que las lágrimas vinieran, no de tristeza ni de nostalgia, sino de un alivio profundo, por haber atravesado un día que, por mucho tiempo, temió, y, aún más, por haber descubierto que ya no había miedo dentro de sí. Había espacio para compasión, para madurez, para nuevas elecciones. Pero miedo, no. Al mirar los portarretratos de sus hijos esparcidos por la estantería, supo con toda certeza: sucediera lo que sucediera de ahora en adelante, esa historia sería conducida por ella. No por el pasado, no por las ausencias, sino por todo lo que construyeron juntos día a día. Y eso, solo eso, era lo que realmente importaba. En los días que siguieron, Elisa retomó su rutina con la misma disciplina de siempre. Las mañanas comenzaban temprano, preparando a los niños para la escuela, resolviendo asuntos de la ONG, reuniones con el equipo, textos para el blog. Pero algo en ella había cambiado. No era un peso, ni ansiedad. Era una presencia nueva, una posibilidad que flotaba, discreta, en el fondo de sus pensamientos. Sabía que pronto tendría que hablar con los niños, de una forma simple que respetara su edad y comprensión. Y sabía que también tendría que establecer límites claros con Graham. La apertura que había ofrecido no significaba olvido del pasado, significaba madurez, un espacio construido por ella, a su ritmo. Graham, por su parte, no presionó. Después del breve mensaje, mantuvo distancia respetuosa. Elisa reconoció eso como un gesto importante. Era un comienzo. Y, poco a poco, con la sabiduría que adquirió en tantos años de luchas silenciosas, fue trazando un camino. Primero, hablaría con los niños. Luego, organizaría un encuentro, tal vez en un parque, en un espacio abierto y ligero. Nada forzado, nada que los expusiera a expectativas o frustraciones. Y más que nada, observaría,
Porque el tiempo enseña, las promesas se sostienen en actos, no en palabras, y ahora, más que nunca, confiaba en lo que veía y sentía, no en ilusiones. Fue en una tarde de sábado, 2 semanas después del evento, que Elisa sintió que había llegado el momento adecuado. Los niños jugaban en la alfombra de la sala, entre lápices de colores y piezas de armar. Se sentó con ellos, sacó una caja de fotos y comenzó, con naturalidad, a contar historias de cuando eran bebés. Jason, siempre curioso, hizo una pregunta que sirvió de gancho. «Mamá, nunca vimos a un papá. ¿Tuviste uno?» Sonrió con ternura y respondió, «Claro, mis amores, ustedes tienen un papá. Él no estaba con nosotros antes, pero ahora quiere conocerlos». Los niños se miraron con ojos atentos. No hubo miedo ni resistencia, solo preguntas simples. «¿Es bueno?», quiso saber Ella. «Lo irán descubriendo poco a poco», respondió Elisa, con la calma de quien sabe que la verdad y el amor, dados con sinceridad, crean seguridad. Marcado el encuentro, optó por un parque abierto, en un final de tarde tranquilo. Quería que los niños sintieran libertad, que pudieran ser ellos mismos. Graham aceptó la propuesta de inmediato, con un respeto que Elisa comenzaba a reconocer como genuino. El día acordado llegó con los 5 pequeños, cada uno con su mochila, sus juguetes y la espontaneidad que los hacía únicos. Cuando Graham apareció, vestido de forma simple, sin pompas, sin aparatos, Elisa notó. Él estaba intentando de verdad entrar en ese mundo de forma respetuosa. Observó mientras se agachaba para saludar a los niños, preguntándoles sus nombres, escuchando cada respuesta con atención. No había allí un hombre buscando redención pública, había un padre intentando construir algo, y en ese instante, Elisa supo, empezaba de hecho un nuevo capítulo. El encuentro en el parque transcurrió de forma ligera, casi natural. Los niños, con su curiosidad abierta y sin ataduras, hacían preguntas, mostraban juguetes, corrían de un lado a otro. Graham, que siempre fue un hombre de ambientes formales, parecía desprenderse, poco a poco, de esa rigidez que lo acompañaba. Se arrodillaba en el césped, reía con los pequeños, escuchaba las historias de cada uno con una paciencia que para Elisa revelaba una transformación discreta, pero real. Ya no había espacio para el hombre ensimismado que conoció años atrás. Allí, delante de 5 pequeños seres que llevaban tanto, de ella como de él, Graham parecía, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente presente. Elisa, sentada en un banco cercano, observaba con atención. No intervenía, no dirigía el encuentro. Sabía que esas conexiones necesitaban nacer entre ellos, de forma orgánica. Había momentos en que sus ojos se llenaban de agua, no de tristeza, sino de una emoción difícil de describir, porque ver esa escena era también un recordatorio de todo lo que vivió sola, de todas las noches en que cargó en brazos a 5 bebés llorando, de todas las veces que pensó que no aguantaría. Y allí estaba ella, viendo algo que jamás imaginó, una nueva posibilidad para sus hijos, no perfecta, no romántica, pero real, y eso, para ella, era más que suficiente. En las semanas siguientes, encuentros como ese empezaron a suceder con una frecuencia tranquila, sin imposiciones, siempre en espacios abiertos, siempre respetando el ritmo de los niños. Graham demostraba un esfuerzo constante por estar presente, no con regalos caros o gestos grandiosos, sino con tiempo, paciencia y escucha. Eso era lo que Elisa más observaba. Preguntaba por las rutinas, por las pequeñas conquistas de cada uno, por lo que les gustaba o no hacer. No intentaba imponerse como una figura de autoridad, ni buscaba reemplazar el papel que ella había construido con tanto esfuerzo. Solo quería conocer paso a paso a esos hijos que por tanto tiempo
no supo que existían. Elisa, por su parte, mantenía una vigilancia serena. No se dejaba llevar por ilusiones, ni se cerraba en desconfianza. Era una mujer que había aprendido, a costa de muchas lágrimas, el valor de la observación, del tiempo. No había prisa. Lo importante era que los niños se sintieran seguros, amados, y que cada paso se diera con verdad. En conversaciones con una amiga de la ONG desahogaba: no sé a dónde llevará esto, pero sé que ellos van a sentir. El niño siente quién viene de verdad y quién no viene. Y en eso confiaba, no en la promesa de un cuento de hadas, sino en la construcción paciente de algo que tal vez pudiera convertirse en un nuevo equilibrio en la vida de todos. Fue en uno de esos encuentros que Jason, con su forma directa, preguntó a Graham: «¿Eres nuestro papá, verdad?». La pregunta, simple y desarmada, hizo que el hombre se arrodillara ante el niño. «Sí, Jason, lo soy, y estoy muy feliz de conocerlos ahora». No hubo grandes discursos. No hacía falta. Los niños, con la espontaneidad que solo la infancia permite, aceptaron esa respuesta como quien entiende instintivamente lo que es verdad. A partir de ahí, el vínculo comenzó a fortalecerse, pequeño, delicado. Graham empezó a interesarse genuinamente por las actividades escolares, las preferencias de cada uno. Mandaba mensajes cortos a Elisa, siempre preguntando si podía participar en alguna ocasión especial, una presentación en la escuela, una fiesta de cumpleaños. Nunca insistía. Y eso hacía toda la diferencia. Elisa, con el tiempo, permitió que se acercara un poco más, no por impulso, sino por percibir que los niños estaban bien, que no había confusión emocional, que todo se vivía con naturalidad. Seguía firme en su papel de madre, en su espacio conquistado. No buscaba un regreso romántico, ni un arreglo de fachada. Su foco era uno solo: el bienestar de los niños. Y Graham, quizá por primera vez en muchos años, parecía entender eso. Respetaba. No intentaba reescribir el pasado. Solo quería estar presente en el ahora. Y para Elisa, ese ahora era lo que realmente importaba. Pasaron meses y con ellos, la dinámica entre todos fue tomando nuevos contornos. Los niños comenzaron a incluir a Graham en las pequeñas narrativas del día a día. «El papá vino a ver mi dibujo», decía Ella. «El papá prometió que va a ir a mi jueguito», contaba Tomás. Eran pequeñas frases que revelaban un vínculo en construcción. Elisa acompañaba todo con una mirada atenta y un corazón sereno. Aún había mucho camino por delante, muchas conversaciones por tener, pero sabía que lo más difícil ya había pasado: el miedo a que el reencuentro trajera más dolor que alivio. No era eso lo que estaba sucediendo. Sí estaban haciendo una convivencia posible, basada en el respeto y la elección consciente de todos los involucrados. Una noche, mientras guardaba libros y juguetes después de acostar a los niños, Elisa se detuvo frente al espejo de la sala. Se miró sin prisa. Vio a una mujer que ya no era definida por el pasado, ni por los errores de nadie. Era una mujer que se había reconstruido por completo. Lo que fuera que viniera de ahora en adelante, sea cual fuera la forma de la presencia de Graham, no cambiaría eso. Su fuerza estaba en las elecciones que hacía cada día. Y, sobre todo, en el amor incondicional que ofrecía a sus hijos. No había más espacio para ilusiones ni para rencores antiguos. Lo que había ahora era un camino propio, una vida erigida con dignidad y coraje. Y eso, pensó, nadie podría quitárselo. En una mañana de primavera, alrededor de un año después de ese primer reencuentro en el evento benéfico, Elisa fue invitada a dar una charla en un gran congreso sobre derechos de las mujeres y maternidad sola. Sería un momento memorable, hablar ante un público enorme, compartir su trayectoria.
Entre bastidores, mientras ajustaban el micrófono, recibió un mensaje corto en el celular. Era de Graham. «Buena suerte hoy. Estaremos en la audiencia animándote». Sonrió. Ya no necesitaba preguntarse qué haría él. En los últimos meses había demostrado con gestos consistentes que estaba ahí, no para borrar el pasado, sino para participar del presente. Y eso, para Elisa, tenía valor. No había promesas de perfección, solo la realidad de una nueva convivencia que paso a paso se consolidaba. En el escenario, mientras contaba su historia, Elisa vio, en medio del público, las 5 cabecitas que más amaba en el mundo. A su lado Graham, atento, respetuoso. Era una imagen que jamás habría imaginado en los años más difíciles. Pero allí estaba. No era un cuento de hadas, era la vida, con sus imperfecciones y sus posibilidades. Al terminar la charla, fue ovacionada, no por el drama, sino por la fuerza de la verdad que compartió. Y al bajar del escenario, sintió, con una claridad tranquila, había ganado. No porque todo fuera perfecto, sino porque había construido un camino sólido para sí misma y para los niños. Un camino en el que pasado y presente podían coexistir sin miedo, sin rencor, solo con elecciones conscientes y amor auténtico. Ese día, al volver a casa, Jason, siempre el más observador, preguntó mientras caminaban: «Mamá, ¿te alegraste de que papá viniera a verte en el escenario?» Elisa sonrió, pasó la mano por el cabello del hijo y respondió: «Sí, mi amor, porque es importante cuando las personas muestran con actos que se importan». La respuesta, simple y verdadera, fue suficiente para los niños. No necesitaban grandes explicaciones. Sentían en cada momento que la madre seguía siendo el puerto seguro y que el padre, ahora presente, era bienvenido en la medida en que respetara ese espacio. Y eso era lo que Graham estaba aprendiendo. La presencia no se impone, se conquista día a día. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Graham envió un nuevo mensaje. «Hoy fuiste increíble. Gracias por permitirme estar ahí con ellos». Elisa leyó, pensó un momento y respondió con pocas palabras: «Seguimos construyendo, un día a la vez». Así quería que fuera, sin prisa, sin presiones, con la madurez que el tiempo le enseñó. Y sentía, en lo profundo, que las bases para eso estaban firmes. No sería una historia perfecta, no siempre sería fácil, pero era verdadera. Y por eso mismo tenía fuerza. Con el paso de los meses, la rutina de la nueva convivencia se fue solidificando. Graham comenzó a participar en cumpleaños, pequeñas reuniones escolares y poco a poco en momentos cotidianos. Siempre con respeto, siempre en acuerdo con Elisa. No había un guión ni un patrón. Había, sobre todo, un compromiso con el bienestar de los niños. Y para Elisa, ver a sus hijos crecer rodeados de amor y seguridad, con espacio para nuevas experiencias, era una victoria que ninguna conquista material podría superar. Se sentía completa, dueña de su propia historia, y sabía que eso era lo que transmitía a sus hijos, y también, de cierta forma, a Graham, que aprendía día a día el valor de las presencias sinceras. En una tarde tranquila, mientras ordenaba algunos libros en la pequeña oficina de la ONG, Elisa encontró una foto antigua suya con Graham, tomada en tiempos muy lejanos. Miró esa imagen por unos segundos, sin dolor, sin rencor, solo con la comprensión de quien vivió, aprendió y transformó. Guardó la foto de nuevo en la caja y sonrió. La vida, pensó, no necesitaba finales perfectos, necesitaba verdades bien vividas. Y lo que construía ahora con sus hijos y con la nueva presencia de Graham era justamente eso, un camino real, hecho de elecciones, respeto y, sobre todo, amor. Auténtico. Aquella noche, al acostar a Jason, Malia, Thomas, Ella y Liana, Elisa los observó con un cariño profundo.
Cada uno de ellos era un pedazo de su camino, de sus luchas y superaciones. Los besó uno a uno, y al apagar las luces, sintió un alivio tranquilo en el pecho. Sabía que no todos los días serían fáciles, que habría desafíos por delante, pero también sabía que había construido un hogar sólido, una vida basada en elecciones conscientes, y que, sucediera lo que sucediera, ese día, ese reencuentro inesperado, había cambiado todo, no con un final de cuento de hadas, sino con un nuevo comienzo, un comienzo real, posible, y sobre todo, guiado por un amor que ella, y solo ella, había aprendido a cultivar con tanta fuerza.